querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, otra vez vas a retomar mi editorial y ni lo hablamos. Ni lo hablamos, no, pero voy Ni a lo tratar, a partir de hablamos. haberte escuchado, primero titulo El nuevo Grupo de Lima trabajando para el imperio. Qué Eh, bárbaro. Vos sabés que no, yo no había leído tu tema, pero tenemos como conexión. y venimos trabajando hace muchos años y hay como una concatenación De convergente, intereses. efectivamente, y bueno, y también de agenda, ¿no? En Sí, de relación agenda. efectivamente a qué consideramos que puede ser importante diariamente. El Ujú. Grupo de Lima fue un grupo conformado por Estados Unidos para, en su momento, oponerse a la década ganada, ¿no? Eran los pocos países que, si se quiere, en la primera década de este siglo se oponían a Néstor y Cristina, a Lula, a Dilma Rousseff, a Rafael Correa, y que obviamente trabajaban desde el Grupo de Lima, con sede en Perú, en aquel momento con un gobierno de derecha, similar al que tienen hoy, empleados básicamente de los Estados Unidos para tratar de confluir hacia los intereses de Washington. En aquella oportunidad, que estuvo vinculado básicamente al último gobierno de Obama y al primer gobierno de Trump, básicamente, lo que buscaban es tener un aval para invadir Venezuela. De hecho, el propio Macri, que en su momento era presidente y formó parte de ese Grupo de Lima, contó, luego de haber terminado su presidencia, que en una reunión no protocolar, Trump ofreció a varios de los presidentes, entre los cuales él estaba presente, por qué no se armaba una fuerza multilateral militar para invadir Venezuela. En aquel momento, según relato de Macri, de Mauricio Macri, él se opuso muy probablemente porque dijo, se me incendia la Argentina, ¿no? Es decir, se incendia América Latina. Se puede hacer eso con Venezuela, pero en América Latina eso Y generaría mirá lo que hizo con Bolivia, no se le incendió nada. No, pero lo que estaba proponiendo Trump es una fuerza militar multinacional Conjunta, sí, que todo lo, sí. como hizo en Irak. En Irak, y esto es interesante como antecedente, Estados Unidos logró convencer a 30 países, a Europa Ujú. Occidental, a la Argentina. Recordemos que Menem le declaró la guerra a Irak, sumó dos barcos en su momento que no combatieron, pero que efectivamente fueron hacia esa zona, y con la oposición en aquel momento de China y el Consejo de Seguridad y de la Federación Rusa, y sin embargo Estados Unidos invadió Irak, se quedó 20 años matando aproximadamente entre medio millón y un millón de iraquíes para ser echado, porque luego hubo elecciones y hasta el día de hoy ganaron frentes anti-norteamericanos que, obviamente, por tener bases todavía de Estados Unidos ahí, lamentablemente siguen teniendo una Pax Romana, un acuerdo que incluye el robo de petróleo por parte de Estados Unidos. Pero lo que quiero decir es que en aquel momento Trump ya quería invadir militarmente, pero necesitaba ese aval de otros países de la región. Hoy, el nuevo Grupo de Lima, conformado exactamente por los siguientes países y presidentes, por el propio Milei, entre ellos, el de Panamá, José Raúl Mulino, el de Ecuador, Daniel Noboa, el de Paraguay, Santiago Peña, el de Perú, José Gerí, y el de Bolivia, Rodrigo Paz, firmaron un documento
que se hizo público, 20 de diciembre, perdón, esto fue el 20, entonces fue el sábado, Sí, que, bueno, ratifican la vigencia del protocolo de compromiso democrático del Mercosur y que recuerdan que Venezuela está suspendida. En realidad, Venezuela era parte, no era miembro pleno del Mercosur, sino, igual que Bolivia, es observante, así que esa supuesta suspensión es por la galera y simbólica, sí. exactamente simbólica. Pero, y acá viene, me parece lo importante, exhortaron en el marco de los organismos de derechos humanos sobre la persistencia de detenciones arbitrarias y todo el verso de los derechos humanos que ninguno de estos presidentes respeta. Al contrario, pueden hacer desaparecer y asesinar a alguien en Argentina y después reírse años después diciendo que se ahogaron solos en un río de la Patagonia, ¿no? Pero voy a lo importante, que es el último punto. Y pone a las claras, creo yo, la diferencia respecto a aquel momento de la primera década. Ratificaron estos presidentes firmantes su firme decisión de alcanzar por medios pacíficos el pleno restablecimiento del orden democrático y del respeto irrestricto de los derechos humanos en Venezuela. Esta palabra es una palabra importante en un documento de estas características de estos gobiernos porque demuestran no estar tranquilos frente a la posibilidad de revueltas regionales. Lo viene diciendo Lula repetidamente. Esto, si hay una invasión en Venezuela, esto no es un problema para Venezuela. Nosotros vamos a tener un problema en la frontera. Van a venir millones de venezolanos a Brasil, van a ir a otros lugares, va a ser una situación de crisis humanitaria, va a haber una guerra civil o una guerra contra los invasores, etcétera, etcétera, y va a generar una situación de resquebrajamiento de uno de los pocos lugares, y esto es un dato que Lula también ha sistemáticamente señalado, y que es importante como fortaleza de nuestra región, es uno de los pocos lugares donde no hay guerras internacionales. Quiero explicar esto. En Colombia todavía hay guerrillas, hay un frente, el Frente Ávila de la FARC, que no se disolvió, está el ELN activo todavía, sobre todo en la zona de Cauca. Hay situaciones de violencia interna, incluso delictiva. El lugar hoy más complicado de América Latina es Ecuador, sin duda, más que México. Es un centro internacional de distribución de narcotráfico, al cual, por supuesto, Estados Unidos no se le ocurre bombardear los barcos ni los containers, porque el máximo exportador de Ecuador es la empresa del propio Noboa, la empresa bananera, que es la más importante de Ecuador, donde ya se han encontrado droga en Galicia por toneladas él dice, no, me usaron mis containers abajo de las bananas, pero yo no tengo Ay, nada que pobre ver, Novoa, etcétera. pobre Pobre Noboa. Novoa. Entonces, pero a mí me parece importante esto, porque por medios pacíficos no es en un documento de una página, significa Trump, estamos totalmente de acuerdo, queremos que implosione Venezuela, queremos que implosione, seguí cercándolos, seguí acosándolos, pero no nos conviene que hagas una invasión Yo creo que el paso militar. siguiente en la narrativa de Trump va a ser que antes de la intervención militar, que no sé si la piensa plasmar o no, no soy adivina ni soy amiga de Trump, pero me parece que va a venir una narrativa que le diga a Maduro, si no querés la guerra, salí del país. No, ya eso está, eso está. De hecho, Trump esta semana pasada le preguntaron, bueno, pero usted qué quiere, y quiero que Trump, ya hablé con él, se lo dije en la cara, se tiene que ir él, su familia, incluso le damos salvoconducto en determinado lugar, etcétera, etcétera, pero que se vayan. Lo que pasa es que estos tipos creen que están hablando con, Con uno como insisto, ellos. claro, con uno como ellos, ¿no? Que no van a pelear hasta,
hasta morirse, digamos, en el claro. caso hipotético, porque cuando Fidel decía patria libre o morir, no estaba jugando. No, claro que no, no, estos tipos No, a no Maduro no lo vas a estaba, sacar con un salvoconducto, pero eso, claro, y pero eso no, que vienen resistiendo hace 70 años, casi más de 60 años, es decir, con 8 millones de personas o 9 millones de personas, que no es Venezuela, que tiene 40, que tiene 40 y tiene incluso muchas más probabilidades de sobrevivencia endógena. No necesita nada. O sea, vos acercás a Venezuela y sí, algunas cosas como están faltando en Cuba les va a complicar, sí, pero tiene etcétera, amigos pero también Venezuela, tiene a China, tiene a Rusia. claro, ahí viene otro elemento, porque hoy se expresó Xi Jinping sobre este tema, Ajá, ¿eh? Y salió en la tapa del diario en inglés más importante del Partido Comunista Chino, ¿no? Y esto, que yo lo sigo habitualmente, no es una tontería, ¿eh? No, uno no puede evaluar porque ¿vos lees obviamente chino? ¿Vos lees diarios en chino? sí, salen en inglés. Sí, Ah, sí, menos mal. salen en inglés, Pensé que y tenías un talento que desconocía. no, 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 no. No, hay varios mecanismos de comunicación del Estado chino. Hay uno que recibo todos los días, un informe cotidiano. Y este de hoy me pareció muy interesante porque dijo textualmente que, y salió en tapa de este medio oficial del gobierno chileno, Venezuela tiene un derecho irrestricto a desarrollar de forma independiente, autónoma y soberana una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países, incluso con China. Es que es A lo ver, más, es que, bueno, si no sos es un una esclavo, obviedad, uno dice, es una claro, obviedad. sí, es una obviedad, pero hay que volver a la obviedad. Hay que volver a la obviedad. Y en los chinos, esto, sobre todo por el timing, por la cosa más criteriosa que tienen, por la parsimonia, la cosa hiperestudiada, etcétera, etcétera, es un mensaje, digo, me está mandando petróleo a mí, no te metas con el petróleo que me mandan a mí. ¿Eh? ¿No? De hecho, hoy también, esto ya desde Venezuela, es muy interesante, salió un petrolero de la cuenca del Orinoco hacia Estados Unidos de la empresa norteamericana Chevron, que es una empresa que todavía trabaja dentro de Venezuela Sí, y que tiene el permiso del propio Donald Trump. ¿No? Entonces, hay esta cosa, obviamente que está clarísimo a esta altura, que el gobierno de Washington lo que busca es todo lo que nosotros tenemos. No es que solamente Venezuela es muy rica en oro, en tierras raras y en petróleo. Yo creo que es más interesante para Estados Unidos y más desesperante el tema de tierras raras y lo quiero explicar. Como antes ya dije en algún momento, las tierras raras son 14 elementos que están, hay mucho en el mundo, está lleno el problema es el procesamiento, es muy caro el procesamiento, tenés que agarrar filtrar grandes rocas, grandes tierras, etcétera, etcétera, y la empresa o la maquinaria necesaria para esas filtraciones, para ese procesamiento de la tierra común que devenga en tierras raras es muy cara. Y obviamente tiene un problema de escala. Yo lo expliqué ya, pero el 80% de todas las tierras raras se procesan en China. Son elementos básicos para las nuevas tecnologías, para los celulares, para los satélites, para los misiles. Sin esas tierras raras, estas cosas que acabo de decir para las celdas de las baterías eléctricas de los autos no se pueden hacer. De hecho, cuando Estados Unidos le pone ese 140% de aranceles a China, China dice, bueno, fenómeno, no te vendo más tierras raras. Y Trump arrugó totalmente, se juntó, fue a Asia, a Corea del Sur, a juntarse con Xi Jinping y dijo, te lo bajo si me vendés las tierras raras. ¿Y qué dijo Xi Jinping en ese momento? Muy bien, pero además me tenés que vender los procesadores Nvidia, que yo todavía no los hago, y que los hace un chino que vive en Estados Unidos, ¿no? Que es la empresa hoy más grande del mundo, ¿no? Son procesadores
de alta capacidad, básicamente para inteligencia artificial, para la IA, ¿no es cierto? Entonces, eh, todos los medios, todos los medios del mainstream, así de la derecha más seria y más corporativa, dicen, bueno, China ganó. Si vos ves los documentos de Economist o de el Foreign Affairs, que son dos medios de derecha corporativo y que están relacionados con todo el poder, el DERPO real, digamos, te dicen, no, China ganó esta batalla. China la ganó. Entonces, ¿Qué ¿por qué es batalla? ¿La de la importante guerra esto en relación comercial? a... ¿Perdón? ¿Qué batalla? ¿La de la guerra La batalla comercial? económica de los aranceles. Ah, la batalla económica de los aranceles. Ok. Claro, porque Trump se hizo el canchero, yo te pongo 140 y dijo, ningún problema, yo también te pongo 140, Ahora, pero no la invocan nunca, porque a Rusia le quisieron hundir con las sanciones y se reforzó el rublo. bueno, A estos China lo dos quisieron elementos que acabas joder de con hacer los aranceles. referencia son muy Sí. importantes para entender. El modelo de Estados Unidos no tiene la capacidad que tuvo en la Guerra Fría para lastimar a China y a Rusia. Porque hay otros modos de circulación del capital también mundial. Sí, pero además porque por supuesto, es una opinión, hay grandes autores, sobre todo europeos, que dicen que Estados Unidos está en decadencia y está tratando de hacer lo posible para ver cómo puede parar a China. De hecho, el teórico más importante de Estados Unidos, un tal Colby, que hoy es subsecretario de Defensa, comento esto y termino, que Ujú. es el nieto del director de la CIA en época de Nixon, y escribió el libro Denegar a China, que es el libro más importante que rige la política exterior de los Estados Unidos. Dice, tenemos que evitar que China siga creciendo porque si no, no podemos vencerlos. Bueno, eso es lo que guía y eso es lo que está detrás, obviamente, geopolíticamente, del vínculo entre Venezuela y China, porque Venezuela le está vendiendo tierras raras que se procesan en China y hace que China siga manteniendo a nivel global el cuasi monopolio de algo que Estados Unidos no controla y que se desespera por tener. Entonces, sintetizando, lo de Venezuela es de América Latina, Mm. pero de Venezuela también es necesario que resista porque de la resistencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua depende el futuro de Argentina y el futuro de América Latina. Si Venezuela resiste, vamos a ir a un proceso de integración regional cuando cambie esta vuelta y va a cambiar y vamos a tener nada más ni nada menos que las reservas para esa integración latinoamericana de alimentos, de energía, de oro, de tierras raras para hacer de este continente lo que siempre soñaron los patriotas del siglo XIX y es una patria grande para todos. Gracias, Jorge. Vamos a una tanda, un temita musical y estamos de vuelta. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 5353 3000.